Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 7. Honestidad para con Dios. El propósito de la lección de esta semana es que la verdad y la honestidad siempre van juntas, y esta es una virtud moral cultivada. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, reavivamiento y reforma en tiempo de Nehemías. La segunda, fe en crecimiento. Y la tercera, honestidad renovada. Frecuencia Cristiana. Un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual, si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice con abundancia, a tal punto que no tendrán lugar para recibir sus dones. Pero si los hombres retienen lo que le pertenece a Dios, el Señor declara llanamente: malditos sois con maldición. Un pacto es un acuerdo bilateral, y el diezmo es una parte de nuestra vida dentro del pacto. Iniciemos con la primera parte, reforma en tiempo de Nehemías. Nehemías 13, 11 y 12. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Y la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la piedad primitiva. Apocalipsis 2:5. Recuerda por lo tanto de dónde has caído, y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Un reavivamiento y una reforma en la época de Esdras y Nehemías. Solemne y públicamente el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios, pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia, y durante su ausencia en Jerusalén se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. No solo permitieron idólatras en la ciudad, sino que contaminaban con su presencia las mismas dependencias del templo. No solo se había profanado el templo, sino que se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto propendía a desalentar la liberalidad del pueblo. Habiendo perdido su celo y fervor, le costaba mucho pagar sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista, y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Nehemías se puso a corregir estos abusos. Reunió a los que habían abandonado el servicio de la casa de Jehová y los puso en su lugar. Esto inspiró confianza al pueblo, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Hombres que eran tenidos por fieles fueron puestos por superintendentes de los almacenes, y era de su obligación repartir a sus hermanos. Otro resultado de la relación con los idólatras era el desprecio en que se tenía el sábado, o sea, la señal que distinguía a los israelitas de todas las demás naciones como adoradores del Dios verdadero. Nehemías comprobó que los mercaderes y traficantes paganos de la comarca venían a Jerusalén y habían inducido a muchos de los israelitas a comerciar en sábado. Estas condiciones podrían haberse evitado si los gobernantes hubiesen ejercido su autoridad, pero el deseo de fomentar sus propios intereses los habían inducido a favorecer a los impíos. Nehemías los reprendió intrépidamente por haber descuidado su deber. Luego ordenó que se cerrasen las puertas cuando estaba atardeciendo antes del sábado y que no se volviesen a abrir hasta después del sábado. Luego Nehemías dedicó su atención al peligro que nuevamente amenazaba a Israel por causa de los casamientos mixtos y del trato con los idólatras, señalando el caso de Salomón, a quien Dios le dio tanta sabiduría, y sin embargo las mujeres idólatras habían apartado de Dios su corazón y su ejemplo había corrompido a Israel.
Algunos de los que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas. Pero no se hizo distinción alguna ni se respetaron las jerarquías ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o gobernantes que rehusó cortar su vínculo con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor, y algunos fueron desterrados de Israel. Solo el día del juicio revelará la angustia que sintió en su alma este fiel obrero de Dios por tener que actuar con tanta severidad. Había que luchar constantemente contra elementos opositores, y solo se lograba progresar con ayuno, con humillación y con oración. Muchos de los que se habían casado con mujeres idólatras prefirieron acompañarlas en el destierro, y los tales, juntamente los que habían sido expulsados de la congregación, se unieron con los samaritanos. Ahí los siguieron también algunos que habían ocupado altos cargos en la obra de Dios, y después de un tiempo echaron su suerte con ellos, y erigieron un templo en el monte Gerizim en oposición a la casa de Dios en Jerusalén. Su religión fue una mezcla de judaísmo y paganismo, y su acerto de ser el pueblo de Dios fue fuente de cisma, emulación y enemistad entre las dos naciones de generación en generación. En la obra de reforma que debe efectuarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas por el pecado, ni rehuirán vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre los cuales recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace excepción de personas, y que la severidad hacia algunos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubieran sido los culpables. Con paciencia trabajaron, oraron y sufrieron. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que logrará la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Nehemías no era sacerdote ni profeta ni pretendía título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Continuemos con la segunda parte, fe en crecimiento. Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El mundo religioso, aún después de miles de años, no deja de asombrarse por el acto de fe que Abraham mostró con Isaac en el monte Moria. Sin embargo, este acto de fe no era algo que Abraham simplemente evocaba cuando lo necesitaba. Su vida previa de fidelidad y obediencia fue lo que permitió hacer esto. E indudablemente un hombre con este tipo de fe seguramente también la experimentará después de este hecho. Lo cierto es que la fe de un mayordomo tampoco es un acontecimiento aislado. Con el tiempo se volverá cada vez más profunda y fuerte o cada vez más superficial y débil, dependiendo de cómo se ejerza la fe. Nuestro único recurso como fieles mayordomos es fijar la vista en Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero para ser fieles mayordomos necesitamos entender con toda claridad qué es la fe y cómo debe ir en constante crecimiento. Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester
que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia del poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero esto no es fe, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios, y el corazón que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama como el salmista: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella». Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. La fe es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, que son el remedio por el pecado. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que por medio de la gracia de Cristo dan al alma un poder vencedor. La fe es un asunto muy sencillo, es confianza en Dios. La fe es sencillamente aceptar la palabra de Dios, es creer que Dios hará justamente lo que ha prometido. La fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se la fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. La presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La única fe vital es la que recibe y asimila la verdad hasta que es parte del ser y el poder motor de la vida y de la acción. La mejor prueba de fe en Cristo es la desconfianza de nosotros mismos y la dependencia de Dios. La única prueba segura de que moramos en Cristo es el reflejar su imagen. Solamente en la medida en que hacemos esto, damos pruebas de que somos santificados por la verdad, porque la verdad está ejemplificada en nuestra vida diaria. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. Finalicemos con la tercera parte, honestidad renovada. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios para sí mismo. Hay que traerlo a su tesorería para que se use en el sostén de los obreros evangélicos. Se ha robado el Señor durante mucho tiempo porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Algunos no están satisfechos y han dicho: no seguiré pagando el diezmo porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas en el corazón de la obra. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada? Presentad vuestras quejas claramente y con franqueza con el espíritu debido y a las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios y no seáis infieles porque otras personas no están obrando correctamente. Las obras pequeñas son las que echan a perder las viñas, las insignificantes negligencias, las pequeñas deficiencias, las ínfimas faltas de honradez, las pequeñas desviaciones de los principios son las que enceguecen el alma y la separan de Dios. La vida no está hecha de grandes sacrificios o de maravillosas proezas, sino de cosas pequeñas. Bajo el sistema judío se les enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad, tanto en el sostén de la causa de Dios como en la provisión de las necesidades de los pobres. Por este sistema de benevolencia el Señor trataba de enseñar a Israel que en todas las cosas debía ser Él el primero. Así se les recordaba que Él era el propietario de sus campos, de sus rebaños y de sus ganados, que era Él quien enviaba la luz del sol y la lluvia que hacen crecer y madurar la cosecha. Todas las cosas que ellos poseían eran de Él. Ellos eran solamente sus mayordomos. Todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor.
todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra han sido puestas en las manos de los hombres para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y del aprecio en que tienen sus favores. Ya se trate de bienes materiales o de dones del intelecto, han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús. Decidamos hoy pedirle a Dios diariamente que efectúe en nosotros un reavivamiento y una reforma genuina, que nos convierta en mayordomos con una fe creciente y una honestidad renovada. Y decir como el rey David en 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.